buenas noches. Bienvenido. Ay, perdón, siempre se me olvida. Siempre se le olvida poner el micrófono. Es que estaba puesto, pero alguien lo movió. Alguien lo movió. Es que yo lo muevo porque, mira, cuando yo me levanto, me pego con el micrófono. Entonces, para que no... No es cierto. Por eso lo moví el martes. El micrófono está lejos de ti. Pero cuando me levanto de la silla, ahora sí. ¿Y para qué te levantas de la silla? Porque no quiero estar sentada aquí toda la vida. Ah, O sea, aunque me quieres momificar aquí como a Norman Bates, tiene a su mamá sentada así en la silla y ha hecho un cadáver. pues sí, fíjate. ¿Cómo estás, Juan Pablo Lozano? Yo muy entretenido con su bella discusión Dile del algo, micrófono, que me quiere tener pero aquí momificada en la silla. sí, ya sé, pero es que fue muy muy divertida la escena del buenas noches. El martes pasó igual. Sí, el martes Yo pasó pensé que igual. se había caído algo como una lámpara y que, o sea, a ese nivel de angustia fue la cara de verdad, sí. No, nada más fue el micrófono. Oye, escucho muy bajito, Juanpi. ¿Ustedes lo escuchan bien? Sí se escucha bien. Ah, bueno, Ya lo solo subo digo. aquí. Solo digo. A ver qué ¿Por dicen. qué estás de malas? ¿Estás de malas porque tus Chivas no ganaron? ¿O qué sucede? Sí, no ganaron. Sus Chivas empataron, amigos. Sí. Entonces siento que por eso está más gruñón que de costumbre. No, todo bien, todo bien. Jugaron bien. Hubo oportunidades. La hormiga no metió gol, pero estuvo cerca. ¿No hubo condiciones? El Vasco Aguirre, no hubo condiciones. El Vasco Aguirre lo echó a perder y ni lo metió 14. Hijo de la chingada, me enoja el Vasco Aguirre. ¿Por O sea, qué? ¿el Vasco Aguirre es ahora el entrenador de las Chivas? ¿o No, cómo? porque el Vasco Aguirre se llevó a los seleccionados de las Chivas un mes antes, no hubo liguilla y a la hormiga lo metió 14 minutos en el primer partido de México. O sea, nada. ¡Ah! Aquí Carlos está Estrada. nuestro querido Carlos Estrada diciendo que ánimo, mi tremendísimo Chiva hermano. Así es, estábamos viendo el partido. No, pues. Pero Sí. bueno. Pero al menos Bueno, es que tú estás Horacio, mal, al menos no perdieron, empataron. Sí, Estás no enojado perdieron. como si perdieron. No perdieron. Le vamos a empataron. aplicar de ya, Horacio, te están viendo tus perros. No, Gonzalo. Ya, Exacto. Gonzalo. Ya, Gonzalo. Están viendo tus hijos, Gonzalo. Sí. Te están viendo tus perros. ¿Qué será de Nachito ya Gonzalo? está llorando, Horacio. Espérate. Nachito está así bien de, dormido. ay, ¿qué le pasa, Horacio? No, está bien dormido. Ya, Gonzalo. Además, he de decirles que Nachito se ve espectacularmente peluchoso porque hoy lo bañaron. Además sufrió ante Puebla. Ay, Ah, fue justo en un juego contra Puebla. en el... Sí. El famosísimo 19 de Gonzalo. octubre del 2021, aparentemente. ¿Cómo? A ver. No A ver. entendí. No, es que es una larga ¿todos historia. bañaron a Nacho mientras jugaba el Puebla? No. No. Que el video de ese de Gonzalo, ya Gonzalo, te están viendo tus hijos, era un aficionado de Chivas lamentándose después de un partido contra el Puebla. Ajá. O sea, Ah, era y la ahorita misma jugó. circunstancia que estamos viviendo ahorita. Sí, justo. Exacto. Aquí, ahora no sé por qué mi teléfono me avisa de los partidos. Entonces, literalmente me sale. ¿No será por el Mundial? Es que había como una manera de poner en el calendario de tu bajaste teléfono los partidos del Mundial. la aplicación que se llama Deportes. No, esto es de Google y me sale así. Es que sí hubo algo con el Mundial que como que el calendario de Google y el calendario de tu teléfono te avisaba los partidos, pero lo tenías que activar. Ah, sí, ¿no? no sé. O igual es esa app de iPhone que tú decías. ¿No te acuerdas que el que nos explicó fue Amar? ¿Tú lo descargaste? Sí, pero era de un güey, de un español. Ah. Pensé que era una cosa del, No, del no, calendario no de era de Google. Ah. No, era de un español. No, pues sepa, Juanpi, ¿qué está pasando ahí? Te convertiste en FIFAs Ya, con sí, el te Mundial. Es que Fifas. era lo que iba a decir. Soy más fifas que tú, Horacio. Sí, Déjame ¿qué tal? ponerme a chillar porque Ay. mis Te Chivas convertiste no en FIFA. ganaron. No, pues sí. Ay. En fin. En fin. No Tenemos entendí el noticias. chiste. Yo tampoco.
No, pues que como soy más FIFA, como soy también más FIFA que tú, me iba a poner a chillar porque mis Chivas perdieron, Exacto. Ah, como ok. tú. Como tú estabas ahorita. No, yo me estaba llorando. Chillanding. Casi, casi. Estás de malas. Claro que no. Pero ya no estés de malas. Ponte de buenas. Sí, a ver, muéstranos tus cachetitos que No, por cierto, cada día hay menos cachete. ¿Qué pasó ahí? sí, ¿verdad? Se está aplicando con el ejercicio del señor productor. Así es, así es. Ya regresó a Ay, entrenar todas las mañanas. ya, ¿Verdad? después de que me sacaron la muela. El Sí, es que eso fútbol. fue complicado. Ujú. Al Sí, fútbol, estamos sí, viendo. entrenar fútbol en la mañana. Porque como lo operaron de la muela, pues no había podido. No he podido ir ¿Ah? No podía hacer actividad. al partido. Bueno, también fueron muchas cosas después de lo de la muela, ¿no? Ajá. Sí. Oigan, pues aquí ya anda saludando la banda. Nos está saludando Cándido Mendoza, Maru Bermúdez, nuestro querido amigo Iván, cronista novohispano. Ustedes lo recordarán, que ya estuvimos platicando con él. Enzi dice que si también te vas a echar el partido de Ciudad Juárez contra Pumas, ¿tú qué crees, Enzi? Sí, aquí. Ya todavía tiene no aquí empieza, pero el ya lo partido en la estamos viendo. pantalla enfrente de nosotros. Pues, O sea, ¿A poco a un Ciudad lado de la Juárez- cámara siente está. tu liga. ¿A poco Ciudad Juárez ya regresó? ¿Pero qué? ¿Antes eran los indios y luego regresaron? No, pues deben de seguir los. Sí, regresaron. Supongo que le cambiaron el nombre por. Pues porque no era muy políticamente No era muy correcto, ¿verdad? políticamente correcto. No, pero también, o sea, según yo dejaron, o sea, ya no eran parte de la liguilla. O sea, ¿hace cuánto regresó Ciudad Juárez a la liguilla? No, a la liga, pues ya tiene. O a la liga, no sé qué sea, o sea, no soy tan FIFA, entiendo. No, pues Nociones tiene. básicas nada más. ¿Para qué Nociones preguntas? básicas. Estamos viendo muy rápido. Yo nada, Ya. yo nada. Ojalá pronto se escuche otra vez los Toros Nesa. Estaría bueno. No, eso no va a pasar. No. Sobre todo Acá porque el estadio está bien. Acá está nuestro amigo César también. Ah, empataron, sí. Que un fuerte abrazo, que cómo quedó las Chivas, empataron. Sí. Pero no, él le va a la América, Echándole ¿no? No, a la herida. Pumas. Es Ah, Puma, es no, por Puma. favor, Ay. Horacio. ¿Por qué insultas a los amigos? Yo le veía cara de América. Es Puma de corazón. Sí, 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 sí. Aquí está también Supernova y Alzua nos dice, se nos fue Julio, inserten su meme de Julio Iglesias. No, a mí esos me caen gordos. A mí también nunca me han gustado. No, me parece. No, no me horribles. dan risa. No, ¿No? son como de. No sé, como de boomer. Un poco, puede ser. Es que bueno, no, Julio Iglesias no es de nuestra generación. No. July Churches Ajá. no es de nuestra Sí, pero generación. no. Esos chistes sí se me hacen muy de boomer. la verdad. Bueno, pero sí, ya se acabó Julio. Julio fue eterno. Sí, duró 4 Eterno. semanas y media, no manches. Casi 5 Duró semanas. más que la cuesta de enero. Y No es justo. nosotros sufriendo porque cayeran los pagos de hoy, ¿no? Hijo. Así de ya, toda la semana arañando. Ah, bueno, también es por las La facturas. cuenta. que ahorita déjame checar, pero. Pues no manches. Sí, también por facturas emitidas que no se han pagado y ya saben. Se tiene que pagar en el mismo mes, amigos. Sí, Es porque madre. si no- Eso. Ay, ya Sí. sé, es horrible, horrible. Todo lo que tiene que ver con el SAT es horrible. Es que sí, porque. O No, sea, y es las que- políticas de pagos que luego no corresponden con las de. O sea, lo que acabas de decir, que tienes que pagarse ese mismo mes y que luego no se pagan el mismo mes. Ajá, exacto. Eso, o sea, Exacto, no se pagan en el mismo mes que deben ser y luego es un rollo, y luego que te dicen, no, pues cancela la factura y haz una y nueva. o vuelve a que- emitir. Ajá, el complemento de pago. Ay, no. Qué horror, qué cosas. ¿Verdad? Sí, Pero no, bueno. no. Oigan, Pero no bueno, se les sí trae olvide noticias, facturar ¿no? sus tickets, ¿verdad, Juan Pablo Lozano? Sí, por eso estamos hablando de estos temas. Porque Hoy todavía no es el termino de último día. facturar. Exacto. Viajero peligro. Ya ves, Cefiros también nos está diciendo, ay, viajero peligro, hace mucho que no sé de ti, hola, un abrazo, qué chido que estés por acá. Oigan, pero pues sí tenemos notas y vamos a tener entrevista. Va a venir el grandísimo Bernardo Esquinca, que ustedes saben que somos súper fans de su trabajo
como escritor, viene ahora en faceta editor, en faceta compilador, porque él fue quien coordinó este volumen de Solo Cuentos de Literatura UNAM, que reúne cuentos de autores contemporáneos de Hispanoamérica, muy interesante, obviamente con ese toque siniestro, inquietante, terrorífico, que tanto nos gusta en la literatura de Bernardo. Pero antes de que él llegue, yo creo que tal vez podemos dar algunas notas, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, démosle. Démosle a las notas. ¿Con cuál quieres empezar? ¿Con cuál? Exacto. Fíjense que yo creo que podemos empezar con una cortita, porque siento que la otra que tenemos de noticias nacionales va a dar para mucha discusión. Ya Entonces, sé cuál. Creo que la de Pedro Friedeberg, para empezar. ¿Hay foto? Sí. Sí hay foto. Ok. Y es en inglés. Ya. Pero bueno, les voy Sí, porque contando. ¿Qué pasó? No, adelante. Pues ayer se llevó a cabo un homenaje a el artista Pedro Friedeberg, que ustedes recordarán que murió este año, me parece que en marzo. No estoy muy segura, pero bueno, murió Sí, este año. ahorita Creo Sí, que ¿no? sí murió este año, sí. Sí, dimos la O sea, nota fue este año. de su muerte, sí. Sí, sé que fue este año y siento que fue como por ahí de inicios de año. Entonces, bueno, pues se hizo un homenaje. 5 de marzo. Ah, ahí está, 5 de marzo. El homenaje pues lo hizo el IMBA, pero participó también su hija y ella dio una noticia que a mí me entusiasmó muchísimo porque dijo que se está trabajando ahora en un proyecto para abrir su casa de la colonia Roma como un museo. Entonces, bueno, explicó que están trabajando con curadores, con distintos expertos, porque primero, pues ya saben, hay que catalogar lo que hay que organizarlo, etcétera, etcétera. Inventariar, sí. Pero la meta es que abra el próximo año. O sea que van a avanzar bastante rápido. Friega. También, por ejemplo, entiendo que, o sea, Pedro Friedeberg vivió sus últimos 20 años de vida en San Miguel de Allende, ya no en esta casa de la Roma. Entonces, quizá ya hay algo ahí adelantado de ese trabajo, porque además fue longevo. Fue muy longevo, sí. Sí. Pero tienes razón, él vivió en San Miguel de Allende los últimos 20 años de su vida. Y de hecho ahí también desarrolló obra, había también venta de su obra en galerías en San Miguel de Allende. Y justo ahora también la noticia que dieron en el homenaje fue que en San Miguel de Allende se van a hacer 3 exposiciones como al mismo tiempo, ¿no? En el mes de octubre, para también homenajear a Friedeberg, en el Centro Cultural Nigromante, en la Casa del Mayorazgo de la Canal y la Galería Casa Diana. Eso me pareció interesante porque son pues instituciones diferentes. El Centro Cultural Nigromante pues es del Estado. La Casa del Mayorazgo es de la universidad, es ¿no? de Banamex. ¿Es de la universidad? No. Es que está la Casa del Nigromante, que es la que la Universidad de Guanajuato acaba de restaurar, pero el Centro Cultural Nigromante es el que se encuentra, donde está el mural de Siqueiros, ¿te acuerdas? Ya, ok. La Casa del Nigromante, no sé, no he tenido noticias ya de si abrió o no abrió. No sabemos. Es la casa donde nació Ignacio Ramírez el Nigromante en San Miguel de Allende, la que la Universidad de Guanajuato estaba remodelando y restaurando para hacerlo centro cultural. Pero este es el otro, el que se encuentra en el mero centro de San Miguel. Casa del Mayorazgo es de Banamex, según yo, y la Galería Casa Diana, pues una galería particular, ¿no? Entonces, bueno, interesante que hayan sumado esfuerzos para que a partir del 10 de octubre estén las exposiciones ahí en San Miguel. Así que si ustedes están pensando viajar a San Miguel para Día de Muertos, que es muy popular ahora, esa festividad y ese destino. Y esperen noticias. Se vienen noticias. Vaya. Pues bueno, pueden ir allá. Banamex. Sí, es de Banamex, ¿verdad? La Casa del Mayorazgo. Es súper bonita. Sí, eso sí está. Tiene una puerta espectacular. Sí. Sí. Súper, súper bonita. Bueno, pues está interesante la noticia, ¿no? Sí, lo de la Roma me entusiasma. Y fíjense que no sé dónde se encuentra esa casa. Eso me pregunté yo también hace rato que veía la nota. O sea, porque sí sabía que había habitado la colonia, pero no es como de los personajes que dices, aquí vivió tal. Ajá.
Eso también me llamó la atención porque siento que en la Roma como que sí hay muchos ubicados. Leonora Carrington, José Emilio Pacheco, Fernando el Paso. Fernando el Paso, ajá. Y como que Friedeberg a mí no me sonaba de la Roma. Fíjense que yo les voy a decir... ¿Te sonaba de Miscuac? A mí me sonaba como de San Ángel, porque siento que hay algo muy barroco también en su obra, ¿no? Sí. Como que se inspira mucho en el barroco. Entonces yo lo hacía más onda San Ángel Chimalistac. Uh-huh. No me lo imaginaba ahí. Ya ves que, o sea, al final son barrios, zonas de la ciudad que luego la gente va migrando de uno a otro y pasa ciertas temporadas en alguno y en otro. Bueno, los que tienen dinero. Pues sí, pero digamos, si estamos diciendo que es de San Ángel Chimalistac, pues tiene dinero. Sí. Pues sí. 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 Pues sí. Humilde no era. Y de San Miguel Allende. Y San Miguel Allende tampoco está barato. Bueno, era un artista que produjo mucha obra y que, pues, muy famosa, ¿no? O sea, como que fue muy súper vendida famoso. y muy... O sea, además de que vivió tanto tiempo, también hay mucha obra circulando de él. Y al final de sus años de vida, tuvo un boom muy cañón de su obra, que le encontrabas como, o sea, también siento que él estuvo como muy productivo en cuanto a su trabajo y empezabas a encontrar como piezas en restaurantes, piezas en casas de conocidos. O sea, se empezó a ser como muy comprado en el metro, justo. Fue muy consumido, muy explotado, ¿no? Incluso murales en cerveceras, en la calle. Ah, sí, el modelo. Tienes razón, se me olvidaba Juan que Pablo, de veras. Ay, alguien se tradujo una biografía de Pedro Friedeberg, un catálogo razonado de Pedro Friedeberg. No, pero pues ahí está. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, que en aquellos ayeres del 2014 hay una, no sé si siga todavía esa galería ahí chiquita ahí por Básicos de México en Guanajuato, en la calle de Guanajuato en la Roma, que había una galería donde habían siempre muchas piezas de Friedeberg. Y siempre pasaba yo con un ex mío y era como, ay, ojalá. Me acuerdo que estaba en 30,000 pesos, una pieza grande y bonita, ¿eh? Ah, wow, pues nada mal. No, nada mal. Y ahora me arrepiento de no haber hecho el esfuercito de haber comprado esa pieza, porque hoy ya no cuestan eso, pues. Sí, no. Te hubieras metido en una tanda. Ándale. Bueno, quién sabe, porque te digo que como produjo mucho. Puede ser, sí produjo mucho. Y en muchos formatos también. Sí. O sea, si te metes a Morton, bueno, no es que nos patrocinen, pero en Morton Subasta. Patrocínanos, Morton. Ha habido muchas piezas de él. Sí. De él. Sí, pues sí, lo que decimos, circulaba mucho. Y no tan caras, la verdad. O sea, no, pero ya una pieza grande, sí, yo creo que, bueno, quién sabe, no sé. Pero el punto es que sí, llevaba ya unos años en los que su obra empezó a ser como mucho más presente, ¿no? En el imaginario de la gente. Sí, te lo encontrabas en todos lados. Que está bien, a mí me gusta, la verdad sí me gusta lo de Friedeberg. O sea, yo sí tendría una silla de mano de Friedeberg, la verdad. Uh-huh. No, Benito si en la Condesa, ahí donde está, se juntan Mazatlán y Durango, está esta casa que tiene una gran silla en la... En la fachada. Justo, en la fachada. Sí. Nunca he entendido por qué, pero es muy interesante. Para que veas el derroche de dinero. Sí, de hecho, oye, ¿es casa o es como hotel? Es como moradito, ¿no? Pero según yo hay una tienda abajo de ropa. Ah, puede ser. Es que justo eso que estamos tocando es la amplitud de las cosas en las que exploró Pedro Friedeberg, que el diseño industrial justo es uno de esos. Y pues a lo mejor no se conocen tantas piezas de él, pero sí ubicamos la pieza icónica, que es la manusilla. Claro. Y creo que mucha de su obra, justo como estamos viendo aquí en la foto, esa obra como de arte óptico, psicodélico, como medio surreal, ¿no? Eso también pues sí, lo ubicamos mucho cuando pensamos en él. Tengo por ahí la idea, ahorita que dijiste que exploró el diseño industrial, que creo que él era arquitecto en realidad, de formación, no era pintor. No sé. Justo ahorita estaba aquí tratando de buscar
la información. Sí, estudié en la Ibero. ¿En Arquitectura. Y arquitectura. Ya sé qué casa. Sí. Ya. Pues es como sí, una... yo sí lo ubico perfecto. No sé. Como una réplica, ¿no? O sea, se ve bastante grande. Sí, se ve más grande que una silla normal. Ajá. Sí. Ay, ya la perdí. Ya me perdí. Y la que está ahí en Sí, la que tú dices. Veracruz y Sí, Guadalajara. sí, en una esquina ahí Ujú. medio complicada. Psycho Bunny. Mira, como estudiante en la Ah, Ibero es en la conoció a tienda de Matías. ropa. Ya, sí. Sí, yo ahí digamos como que me acuerdo que me tocó, cuando fue la exposición de Matías Gates en Fomento Cultural, Ajá. Banamex, justo hubo una mesa en la que estuvo Pedro Friedeberg hablando de esos años. Estuvo también creo que María Minera y Daniel Garza Mm, Usabiaga. Y ahí fue como, supe que sí tuvieron una relación como muy cercana de amistad, los dos. sí. Sí, pues acá, bueno, digo, estoy leyendo Wikipedia. Habría que buscar más información, pero que en la Ibero conoció a Geritz, porque Geritz daba clases en la Ibero también. Sí. Y Pues fue director, ¿no? Del departamento de arte. ajá, creo que sí. Ujú, ujú, es lo que tengo entendido. Y Geritz fue, según quien le dijo que continuara su camino como artista en vez de arquitecto. Porque como arquitecto era muy malo. No, No, pues no yo creo que sé. le dijo, pues si eso es lo que te Tienes gusta, más vas, futuro ¿no? ahí. Ajá. Ujú. Y pues creo que tuvo razón de encaminarlo por allá. Oye, y en esos talleres la Ibero estaba, bueno, y sobre todo la carrera de Historia del Arte y Arquitectura estaba en lo que hoy es la San Angelín. Sí, la Ibero empezó en San Angelín. Pero no sé si el No departamento sé de si arte todas las ya carreras, estaba ahí. porque la otra vez no, alguien me dijo que comunicación estaba aquí en la calle Zaragoza, por la Casa del Indio. Ajá. Supongo que quizá las que necesitaban como más equipos, digo, porque en comunicación necesitas Sí. mucho espacio, necesitas equipo para tener cámaras, más en esa época, ¿no? O sea, años 50, necesitas espacio para tener cámaras, foros, todo ese tipo de equipo, no sé. Pero arquitectura, Arquitectura, no sé. Sí está, o sea, sí está documentado Sí, sí lo deben de en tener, dónde sí. estaban qué carreras. Hasta que construyeron el campus de la Campestre Churubusco que se cayó. se cayó. El de las torres, sí. Pues bueno, hay que estar al pendientes del nuevo museo Pedro Friedberg. Yo lo celebro mucho. Siempre es lindo que se conserven las casas museo. Sí. ¿No? O sea, Que se hagan casas museo. Ajá, que se hagan casas museo, que se conserven las casas de los artistas tal y como ellos los tenían, ¿no? Con sus objetos. Porque ahí lo interesante también es que ves no solo la obra, o sea, como la obra o sea, lo que produjeron y, digamos, se quedaron, sino que también puedes ver muchas otras cosas de los intereses que tenían, ¿no? O sea, como con qué objetos se rodeaban, qué libros leían, todo eso pues te ayuda a entender mejor al personaje. Entonces será muy interesante. Lo que me parece increíble es que la casa de Pedro Friedberg en la Roma se va a abrir antes que la casa de Leonora Carrington, que tiene como 15 años en proyecto. Bueno, es que los O sea, hijos aquí son ya dijeron, difíciles, en un ¿no? año. Se murió ahorita en 2026 y para el 27 ya va a estar. Pues a lo mejor les surge el dinero también. No sé. Bueno, es que los hijos de No, Leonora siempre son un problema, ¿no? Pero los Bueno, hijos de es lo que Leonora hemos son escuchado, difíciles. que son difíciles. No nos consta, pero son los rumores que nos han llegado. Sí, como que no se ponen de acuerdo, ¿no? Ujú. Porque además también la casa de Leonora, que también está en la Roma, Sí, en la en la calle de calle Chihuahua, Chihuahua, sí. también está involucrado la UAM. Sí, yo tenía entendido que la UAM la compró. No sé. Y entonces no la sé UAM si, la iba a convertir en museo. No sé si la UAM la compró, pero ya, estaba involucrada en el proyecto. Ujú. quién sabe qué pasará ahí, pero pues ojalá sí se logre ver pronto, porque también es otra casa que nos gustaría Ay, sí, me mucho encantaría. ver. La casa de Leonora Carrington. Uy, no, y cuando la abran, ahorita que Leonora Carrington ha cobrado como más fama internacional, siento que ha habido como un poco Sí, un boom, como que los ingleses la han querido recuperar.
Ha habido Luego el expolio. No, pues sí era de Ay. allá, pero ha habido exposiciones grandes en Inglaterra, ha habido Sí. más interés, su obra se ha vendido mejor en subastas internacionales. Siento que podría llenarse mucho de turistas, sobre todo ahora que la Roma está tan turistificada, ¿no? Ujú. Ay, hoy fui y qué cantidad de gente, de verdad, era impresionante, no eran ni las 12 de la mañana y yo ya estaba engentado. ¿En ¡Qué serio? cosa! Sí, Bueno, también es viernes. ay, pues sí, pues, o sea, puede ser, y También es también estoy viernes. pensando que son vacaciones, igual eso Sí. influye más, pero me encanté mucho también. Con la chaviza. Sí, Oye, yo quiero mandar un saludo aquí a la querida Brenda, Ah, sí. que hace mucho que no sabemos de ella. Nos heredó una bicicleta. ¿Por qué lo dices? Cállate. ¿Por qué haces cara? Porque ya no la tenemos. Ay, bueno, pero solo digo que hace muchos años nos heredó una bicicleta. Estaba en resguardo, pero se quedó en una mudanza. Sí, se perdió en una mudanza. Pero un abrazo a la querida Brenda. Sí, un abrazo, un abrazo. siguiente escena, siguiente noticia, por favor. Sí. Cambiemos de tema. No, nada más rápido para cerrar lo de Friedeberg. Ahorita que mencionaste lo del metro, Ah, Ujú. ujú. me quedé con la duda si sobrevivió esa obra a las remodelaciones del metro. Lo que pasa Estaba como es que, En un ajá. túnel, ajá. ajá, pero también estaba de pronto, o sea, mucho tiempo estuvo cerrada esa entrada, Era el porque transbordo, ¿no? pues, era un punto del como una entrada y una parte del transbordo, ¿no? Que según yo era donde se cayó en alguna manifestación unas chicas se subieron a la estructura Ah, de ya. vidrio que le pusieron, Mm, entonces por eso estuvo mucho tiempo cerrado, entonces como que esa era una entrada y Ya, ya sí, no por donde está recuerdo, el Centro Cultural José Martí, ajá, en la esquina de la Alameda. no, pero eso es Hidalgo. Bueno. Ah, Esto estaba en Metro Bellas Artes. Esto sí, no estaba sí, en en sí. Hidalgo, no, estaba en el transbordo de la línea 2 a la otra verdecita. Ah, ya. Ajá, esto era en Bellas Artes. Sí, 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 sí. Ujú. pero es que también hicieron en algún momento en la entrada de Hidalgo, Sí, ves que sí. También hicieron ahí como un túnel con obra de arte. Pero el sí, pero túnel, con de Friedeberg, que lo puede hicieron ser. todo un túnel de Friedeberg. No, el túnel de Friedberg era Bellas Artes. Era Metro Bellas Artes. Mm. Era justo el túnel del transbordo. Y yo Ah, la, No me tú acuerdo. yo fuiste fui hace con... poco, por eso me acuerdo muy bien, Bueno, no, porque no yo tan hace fui poco. hace un año, a lo mucho, 6 meses. No. Fue el año pasado. Fue cuando salió el documental de Juan Gabriel. ¿En serio? Ujú. Bueno, puede ser. Sí, Porque sí. Sí. fue por eso que fui, porque hicieron una exposición de Juan Gabriel en las vitrinas ahí. Entonces tenías Ya. que pasar, Por hicieron el una transbordo. exposición sobre el concierto de Bellas Artes, entonces tenías que pasar por el transbordo para para ver la Mm. exposición de Juan Gabriel. Y la última vez que entré a Bellas Artes, todo está con el estilo del Palacio de Bellas Artes, que ojo, no me molesta, ¿eh? De todas las remodelaciones que hicieron de la línea 2, he de decir que me parece la mejor lograda. Porque toda la estación ahora se asemeja al Al interior interior del del Palacio Palacio de de Bellas Bellas Artes. Artes. Como el mármol negro, rojo, las lámparas de deco, obviamente por eso me gusta. Ujú. Pero lo que sí Este, desaparecían, bueno, no están, no, habrá que ir a ver los murales de, bueno, más bien las reproducciones de Rina de Lazo. Reina Lazo. Las reproducciones mayas de Rina Lazo yo no las he visto. Ujú. Entonces, tengo la duda si se conservó lo de Friedeberg, que sería tristísimo que quitaran lo de Friedeberg porque era una obra que él hizo ex profeso para el metro por los 50 años del metro. La hizo en 2018. Y tienes toda la razón, era Bellas Artes, no sé por qué razón, porque yo creo que porque está en la Alameda me confundí, Ajá, pero sí. sí. Entonces, Y, bueno, quién y, sabe. y, y yo apenas estuve en el metro Zócalo esta semana y vi que colocaron como también réplicas de piezas prehispánicas, pero
Ah, igual y No sé trasladaron si las de Reina Lazo ahí. también, pues no, se vean distintas a las que estaban en Bellas Artes, ¿eh? Ah, mira. Eso habría que averiguar, porque pues si lo hizo Rina Lazo es una obra importante, pues, o Sí, sea, ella es claro, una artista exactamente. muy reconocida y además es parte del trabajo que hizo cuando hizo las réplicas de los murales de Bonampak para el Museo de Antropología, que aportó mucho a la investigación del arte maya Rina Lazo. O sea, pues pasaba todo el día viendo los murales y las piezas, ¿no? Las esculturas y demás para hacer las réplicas. Entonces, pues hizo también una labor de investigación bien interesante, ¿no? Que ahora pues, nos ayuda a entender mejor el arte maya. Entonces, bueno, habrá que indagar Claro. si la obra de Friedeberg sobrevivió. Pero ya está con nosotros aquí en el backstage el gran Bernardo Esquinca, que nos emociona mucho tenerlo aquí siempre. Entonces, vámonos a nuestra entrevista de esta noche. Muy bien. Mi queridísimo Bernardo, bienvenido a esta tu casa. Eh, Hola. oye, nos encanta recibirte siempre y No, yo hoy, feliz, feliz de estar acá. muchas gracias. Hoy te iba a decir que es un lujo muy especial además porque es viernes en la noche, así que se agradece. Pero ya tenemos cierta edad. Ya tenemos cierta edad, pero igual se agradece que Bernardo quiera venir a pasar un ratito su Sí, viernes sí, con sí. nosotros. O sea, son 9:32, o sea, a las 10 ya caigo. Todavía aguanto media hora. Perfecto. Muy bien, eso nos da suficiente tiempo. Ya les anticipábamos que ahora estás aquí no como autor, sino más bien en un papel de coordinador, editor, ¿no? De esta antología de solo cuento en el Ujú. tomo 11 ya de esta colección que inició en 2009, la hace Literatura UNAM. Y pues nos entusiasmaba muchísimo platicar contigo porque pues tiene indudablemente tu sello. Hay mucho de inquietante, mucho de siniestro, mucho de terrorífico en la selección de cuentos. Además, muchas voces jóvenes, cosa que también nos llamó la atención. Entonces, pues cuéntanos cómo ha sido pues este proceso, cómo llegas a esta colección y este proceso de selección de cuentos hispanoamericanos. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, ¿no? Gracias por la invitación y en especial para hablar de este proyecto que le tengo muchísimo cariño y que pues luego no reciben este tipo de antologías mucha difusión, ¿no? Entonces, pues gracias, gracias. Llego por invitación de Julia Santibáñez, quien está ahí trabajando en literatura y publicaciones de la UNAM. Y esta colección ya es una tradición porque no es solo cuento, también hay de poesía y de ensayo, ¿no? Entonces, Ujú. son los géneros literarios menos comerciales, entre comillas, o menos favorecidos por el mainstream. En concreto, la colección de solo cuento, supongo que las otras también, pero la de solo cuento sí paró varios años, se atravesó la pandemia, etcétera, pero justamente Julia Santibáñez atinadamente la revive, ¿no? Y me invita a mí a hacer este revival. Y es muy bonito porque es como un círculo. Para empezar, pues yo había participado ya hace muchos años como autor en esta antología, en un volumen, no me acuerdo cuál será, pero ya hace tiempo, 2009 quizá, que antologó nuestro querido Alberto Chimal, Mm, ¿no? claro. Entonces, pues primero participé como autor y ya años después me toca ser antologador, lo cual pues sí es un honor y una responsabilidad grande. Entonces, mira, lo bonito es que tuve absoluta libertad, no recibí absolutamente ninguna directriz. La colección tiene sus reglas básicas, que son eh, textos que no necesariamente tienen que ser inéditos. O sea, de hecho, la indicación es, si son publicados previamente, mejor, porque pues, la UNAM no tiene un presupuesto para pagar textos inéditos, que son Ujú, obviamente mucho más caros. Entonces, al ujú, solicitarle a las autoras, a los autores, un texto ya publicado con anterioridad, pues no es algo oneroso. Y o sea, lengua castellana, por supuesto.
desde España hasta lo más profundo del Cono Sur, y digo, autores vivos, ¿no? Y no repetir, que eso es muy bueno, ¿no? Entonces tuve que leerme todos los índices Ah, wow, ok. para Eso no es un repetir, reto. porque pues ya son muchos volúmenes. Es Sí. un reto, pero a la vez, no se lo digan a nadie, pero ya había muchos nombres que qué bueno que Que me no los quité de repite. encima. Dije, ¡ay, ya! ¡Ufiu! Entonces, y bueno, ya partiendo de ahí, pues yo podía hacer lo que se me diera la gana, ¿no? Entonces, hubo mucha libertad, mucho respeto, este, y claro, pues uno jala agua para su molino, ¿no? Entonces, pues claro que hay claro, aunque no todos, son 25 autores, autoras, no todo es terror, pero sí la gran mayoría, ¿no? La gran Ujú. mayoría es weird. Para mí fue como la directriz, para mí voy a poner a las autoras y a los autores que me parece entre lo que yo he leído que están haciendo lo más chingón, ¿no? Ujú, Y entonces, pues justo me parece que desde la literatura del horror, en América Latina sobre todo, se están haciendo cosas muy importantes, ¿no? Entonces, también había que pensar en autoras y en autores accesibles en el sentido de, porque pues como no hay una paga, por lo que ya explicaba, pues digo, la verdad es que luego sí hay autores que te dicen, no, pues así no. Pero entonces había que buscar no solo afinidades en la estética o en el arte, sino también pensar, ¿no? Porque pues obviamente hay un deadline, te dicen, a ver, necesitamos para... Entonces, pues todo esto lleva su tiempo y entonces pues no me iba a poner a lidiar con autoras y autores que ya sabemos que pueden ser muy difíciles, ¿no? ujú. Entonces, afortunadamente tengo muchas amigas y amigos y conocidos, porque uno los va haciendo a lo largo del recorrido, y entonces acudí en buena parte a cómplices que ya sabía que iba a ser eh, que iban a responder con gran entusiasmo, pero también acudí a algunos autores que no conocía para nada y que también, o sea, lo que puedo decir es que todas y todos, de muy buena gana, decidieron participar. Los que no querían de muy buena gana fueron algunos agentes literarios. Pero eso ya Mm. es otra historia que Uy, como sí. antologador tuve que lidiar con eso. Esa es otra historia, pero lo interesante fue que justo cuando algunos se pusieron muy punks, las autoras y los autores queremos estar en esta antología y se chingan. Me parece muy bien, Entonces, me parece muy bien. Me pero bueno, encanta esa entonces actitud. digamos, partimos de ahí, la verdad es que fue una gran respuesta. La UNAM, hay textos algunos muy extremos, pero la UNAM fue, si tú decidiste esto, va y sobre todo me refiero a Luis Carlos Barragán Castro, ¿no? Que es Ujú, un colombiano que está escribiendo unas cosas alucinantes y el texto deliberadamente lo puse a la mitad porque es sumamente extremo el texto, pero me parece que es una de las cosas más potentes que se están escribiendo en América Latina. Ahorita lo que se está haciendo en Colombia es muy impresionante, nos llegan pocas cosas acá, pero de lo que llega es muy impresionante lo que se está haciendo en Colombia. Entonces, y Luis Carlos Barragán me parece que es ujú. la punta de lanza hablando del weird, Sí. más extremo, más sexoso, más delirante, pero súper bien escrito. Ujú. Sí, fíjate que, bueno, justo lo que me llama la atención es, efectivamente no todo es terror, pero sí todo tiene una parte como inquietante, un poco de ciencia ficción, de pronto. Ujú, ujú, Pero me llama la atención esto que dices de la relación entre estos géneros y la escritura que se está haciendo en Latinoamérica, porque lo pones en el prólogo. ujú, También hablas de ujú. cómo ahorita lo que más te gusta es lo que están escribiendo las mujeres latinoamericanas, sobre todo en estos Absolutamente, géneros, sí. ¿no? Y me pregunto si te aventurarías a proponer una hipótesis de por qué en este momento esos géneros están teniendo un auge que bueno, aquí lo vemos en el cuento, pero no es exclusivo, ¿no? A muchas de estas Mm, autoras, sobre todo, también las tenemos muy ubicadas por la novela. Pienso en Fernanda Trías, por ejemplo, ujú, en claro. Mónica Ojeda, ¿no? Ujú, No ujú. solo las conocemos por su cuento, sino también en otras facetas. No sé, ¿hay algo que tú creas que explica por Sí, qué esto está pasando? sí, y digamos, digo, algo que yo entiendo, pero también es algo que se ha estado comentando entre
quienes les interesa analizar la literatura hispanoamericana, etcétera, ¿no? Es decir, a ver, de entrada, sí hay una lógica de por qué está tan vital la literatura sobre todo América Latina, conforme a otras literaturas de lo que nos llega aquí, por supuesto, sobre todo del ámbito de Occidente, Europa, ¿no? Nos llegan algunas cosas de Asia, Ujú, de África, pero muy poco, ¿no? Me refiero a mm, traducciones, etcétera. Lo más que llega, por supuesto, pues es de Europa, de Estados Unidos. Por ejemplo, Europa, pues es, digamos, culturalmente hablando, que ha producido grandes cosas, pero o sea, es un continente ya viejo, un tanto comatoso por muchas cosas, aburguesado, tienen sus problemas, por supuesto, pero lo que pasa en nuestras sociedades latinoamericanas es un grito desesperado. Sabemos lo que estamos mm, viviendo en estas claro. sociedades con la enorme violencia que vivimos, por desgracia, las enormes desigualdades, la pobreza, etcétera. Eso ha creado, no solo en la literatura, sino en el arte, respuestas muy vitales, muy potentes, porque es tanto lo que nos abruma y tan urgente que esto crea una respuesta artística muy potente, muy vital, que a mí, digo, sin ser un experto ni nada, pero pues es algo que también he comentado con más gente, no creo que Europa esté produciendo estas cosas. Claro que producen cosas interesantes, pero no estas cosas tan, insisto, urgentes y desgarradoras que provienen de los profundos abismos que tienen nuestras sociedades latinoamericanas. Entonces, eso por un lado, y no hay mejor género para expresar esto que el terror. Porque Ujú, el terror, no, para empezar, no tiene el corset de lo posible, por Mm. más que se inspire en la realidad, como toda literatura. Entonces, al no haber esta cuestión de lo posible, entonces se libera mucho de la imaginación y son autoras y autores que se están sacando literalmente las entrañas para exponer justamente todas estas cosas terribles que están pasando en nuestras sociedades. Tomo como un ejemplo Mariana Enríquez, que no está en esta antología, porque ya estaba hace mucho tiempo, antes de su boom, ¿A poco? en los índices que tuve que revisar, está Mariana Enríquez, visionariamente, no recuerdo quién fue el antologador, pero mucho antes de su boom hay un cuento ahí de Mariana Enríquez, ¿no? Entonces, esa sí lamenté que no la pudiera antologar yo, pero bueno, o sea, hablando de Mariana Enríquez, ya no hablo de la antología, sino de sus libros de cuentos tan Ujú, difundidos. El cuento este que se llama justamente como el libro Las cosas que perdimos con el fuego, que habla de la violencia machista y de cómo mujeres que han sido abusadas deciden quemarse vivas, permanecer vivas, transformarse en monstruos como una protesta para decir, ahora sí, tú violador, tú abusador, atrévete a tocar este monstruo que soy ahora. Es una metáfora política radical extrema sobre sí, la violencia machista desde el terror. Mm. O sea, desde algo muy posible, pero obviamente llevado a, claro, un extremo. a un extremo. Ujú, Entonces, la literatura de terror permite eso, esa mirada oblicua, por un lado, a la realidad, pero sumamente contundente. Entonces, de esto de alguna manera está reflejado en esta antología, ¿no? En diversos cuentos. También hay otras temperaturas, el cuento de Jorge Comensal, te Uy, ríes y te ríes y te ríes porque así es Jorge, pero a la vez habla sobre el miedo a la paternidad, ¿no? El cuento de fecundación, que además es muy raro ver a Jorge como narrador de cuentos. Generalmente lo conocemos como novelista y como ensayista. Entonces, claro. muy generosamente nos dio este cuento que es inédito además. Entonces, digo eso por hablar de otro registro, pero la mayoría de los registros pues sí están en este extremo del terror, de lo inquietante, como bien decías. Sí, bueno, tú leías, estabas leyendo a Mariana Enríquez en la semana y estabas así como de, ay, no, esto está muy fuerte, esto está muy Sí, duro. estaba leyendo. No me acuerdo cómo se llama el libro. Sí. Estabas leyendo el de Los peligros de fumar en la cama, creo, Ah, Los ¿no? peligros de fuma en la cama. ándale. Sí. Otro librazo, que de ahí viene una peli que estuvo recientemente en el cine acá en México, que se llama La Virgen de la Tosquera, brutal película, Ah, ¿a basada Ándale. poco? basada en Órale. dos cuentos de Ah, Mariana, mira. pero el principal es La Virgen de la Tosquera, que es uno de mis cuentos favoritos de Mariana, que está en ese libro, Sí, 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 que el está señor chido. productor está leyendo, y Sí, ya lo leí ese. si, digamos, si se les fue en el cine,
busquen en alguna Sí, plataforma, porque sí, la peli Seguro estará. yo no me enteré que estuvo en el cine, Ay, fíjate. órale. Yo, pasó rápido como es con el Sí, cine latinoamericano, ya lo claro. sabemos, porque hay que Ujú. hacer espacio a Rápido y Furioso 92. O a no, Spider-Man por favor, no. 525, ¿no? Spider-Man ya en el geriátrico, pero sí, 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 Pero Exacto. ahora animado, hecho con inteligencia artificial, claro. En el más que multiverso, nunca. entonces, En con el el multiverso multiverso. tenemos infinitos Spider-Man, pero bueno. Muchas posibilidades. Ah, mira, está en HBO según esto. Ah, mira, pues ya tenemos que ver el fin de semana. Sí, sí, En la sí, Yo, mañana, claro. yo, para que Yo yo para que podamos pensaba, dormir. yo pensaba un poco en lo bonito que es antologar, o sea, hacer como una antología de contenidos, porque justo es la oportunidad de plasmar tus intereses a través de la mirada de los otros, ¿no? claro, claro. Y claro que iba a estar el terror, pero también tiene que estar la comedia porque, a ver, en tu personalidad no todo es esta fascinación por el terror, por la incertidumbre, sino también hay algo de comedia y creo que ahorita que mencionabas Sí, el cuento de es- Jorge Comensal, que pasabas de estas historias del medio de este autor colombiano a un Jorge Comensal que justo como dices es mucho más relajado, habla No, de tu claro. persona. Claro, y digo, soy un narrador de terror, pero tengo algo de stand-up comedian, entonces, Mucho, claro, mucho. sin el humor, este mundo sería insoportable. Pero sí hay otros registros, por ejemplo, el cuento mismo de Fernanda Trías, que es un honor tenerla en la antología y que además ella es súper Sí, a linda, mí ella me gusta mucho su trabajo. Sí, accedió, y el cuento es como una metaficción en el que está analizando el propio cuento que ella está escribiendo. Y eso está bien Mm. padre. Y es más un cuento como un triángulo amoroso, ujú, y es otro registro muy bonito. Y el cuento de Selva Almada, que también increíble tenerla acá, es un cuento inquietante, pero muy carveriano, ¿no? Es un cuento en el que en realidad no pasa nada, pero pasa mucho. sí. Una mujer que está viendo cómo un jardinero arregla, a un par de jardineros su jardín y recibe una llamada rarísima, rarísima. Y es esta otra manera como de lo extraño, nunca te va a dar miedo ese cuento que cuando termina dices, ¿qué pasó aquí? Pero te deja un Sí, desasosiego, ¿no? sí. Y luego hay cosas también delirantes, como el de Laila Martínez, que desde España está escribiendo increíble, Laila Martínez, Mm, que acá se puede conseguir su novela Carcoma, publicada por Almadía. Y es un cuento que se llama algo del scroll, ¿no? Que se mete con la idea de lo que es hacer el scroll en redes sociales, pero la protagonista no para de tener una idea tras otra, El mientras, scroll. ajá, mientras va a rentar un departamento. Es un cuento, qué barbaridad. O sea, no solo la anécdota, sino el ejercicio de estilo que hace Laila, claro. impresionante, ¿eh? Muy impresionante. Entonces hay muchísimos registros increíbles, ¿no? En el libro y eso me encanta. Sí, a mí eso también me gustó mucho. Oye, y nada más quería, que me quedé pensando en esto, estaba buscando la frase que pones en el prólogo, esto que dices de lo que está sucediendo en Latinoamérica. Ujú. Dices aquí que donde las nuevas generaciones también traen el cuchillo entre los dientes, pues saben que se crea mejor al filo de la navaja. Eso me Claro. gustó mucho para describir esto que está sucediendo. Y fíjate que esto que dices de los distintos registros creo que es algo que también a mí me gusta mucho de los libros de cuentos. Yo no sé, igual y yo soy la excepción en el mercado. Me sorprende que digas que los libros de cuentos son A quizá mí los también me menos gustan los comerciales. A mí me cuentos. gustan mucho, sí. Me gustan mucho los libros de Claro. cuento. Y de hecho siento que en el último año he como gravitado más hacia antologías de cuento, tanto de varios autores como de un solo autor. O sea, yo te diría, por Bueno, ejemplo, el Alberto ajá, Chimal. justo. Yo creo que el mejor libro que he leído este año hasta ahora ha sido el de Las máquinas enfermas de Alberto Ay, qué Chimal, por fuerte, sí. ejemplo. Bueno, a uno de nuestros grandes narradores, ¿no? Ujú, Y grandes ujú. cuentistas. Pero qué bueno que tocas ese tema, Beca, porque, digamos, en América Latina hay una enorme tradición de cuentistas, Sí, enorme, sí, sí, sí. vastísima, y nos gusta leer cuento. El problema, nos daría un programa entero, pero rápidamente. Para mí esto viene desde la época de los 90, cuando las editoriales de España se convirtieron en transnacionales y tomaron el mercado de América Latina. Ya sabemos Mm, que ahora es un Mm. duopolio,
en fin, no entremos en detalles. Pero en España no hay la tradición de cuento, sí hay cuento, pero no como tan rica ni tan vasta Sí, como la hay en América Latina. Entonces, allá la novela es el rey. Y entonces, un poco desde los años 90 fueron imponiendo esa visión editorial. Y entonces han impuesto esto de que la novela es la que reina y el cuento no vende. Pero claro que en concreto, bueno, en Argentina, imagínate, sí, cuento es. Pero en México el cuento se lee mucho, tenemos esa tradición y además nuestra sociedad caótica, en concreto la Ciudad de México, o sea, claro que en la fila, en el metro, en el camión, es un cuento y puedes llevarlo a sí. todos lados. A mí por Tenemos una eso creo que enorme me gusta tradición. leer cuento, fíjate, porque siento que es un libro que Claro, puedo llevar muy fácilmente en la mochila para sobrevivir la semana de por trabajo, ¿no? supuesto. O sea, en El, el metro o lo que sea, lees un cuento y ya está, ¿no? el En un problema café, es en que lo que durante esperas entre una reunión y otra, ¿no? exacto, me encanta. Ujú, Pero exactamente justo porque se impuso esta idea, muchas editoriales ya dijeron, no publicamos cuento. Y los mismos autores fueron contra mí. Hay colegas que me dijeron, hablo de hace unos años, yo no voy a escribir cuento porque Nadie me lo eres el publica. apestado de las Sí. editoriales y no te pelan y todos te piden novela. Eso ha ido cambiando. ujú, Editoriales como Almadía, como Sexto Piso, ujú. como Polilla, como estas pequeñas editoriales independientes, unas más grandes que otras, han demostrado que el cuento sí vende. En México nos encanta, tenemos una enorme tradición del relato corto desde la oralidad, desde ahí, de Ujú. Exacto, las leyendas sí, que se cuentan en todos lados. Claro que en México el problema es vencer el cerco de lo comercial que se impone. Tú entras a cualquier librería comercial y hay unas torres como pilas de tortillas con la novedad que todas son novelas y se te caen encima y tienes que superar sí, eso para llegar a donde están los sí. tesoros de Polilla. Acá ven, está ahorita en Polilla, que está muy cerca de mi casa, esta librería bellísima que está en la Roma, frontera y ¿qué es? Guanajuato, que es una librería muy bonita, con un café también muy agradable, que está especializada en literatura latinoamericana. Hay unas joyas Ah, ahí, mira, fíjate que ahí no he unas, ido. La casa Art Nouveau, ¿no? ¿de qué? Perdón. Frontera y Guanajuato es donde está la casa Art Nouveau bonita. No, 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 fíjate, no, porque este es un edificio Normal. normal, digamos, pero Ujú, sé lo que dices. Esa casa se me hace que, Mm. claro, esa está en la siguiente esquina, que era un restaurante vegano que ya cerró, y Ajá. está pero esa es Mérida. No, sí, Mérida. Mérida Mérida y y Guanajuato. Guanajuato, tienes toda la razón. Juan Pablo. Pero este está sobre fronteras, son, digamos, tan muy cerquita. vecinas, Una, Sí. sí. Pero, pero Polilla, yo sé que al menos del lado de Beca y del señor productor están en Coyoacán, que es en sí misma un ecosistema. De Pero librería, sí, esta sí. librería Polilla, de y de verdad, escritores. claro, pero esta librería Polilla se encuentran unas joyas que no llegan a otras librerías, que las traen de Chile, las traen de Argentina, Ah, qué las bonito. traen de Colombia y de verdad, o sea, es un peligro, ¿eh? Que llegas y sales, que acabas la quincena, te la acabas. Ah, Ay, pues mira, aquí, hay que ahí darnos yo una no he vuelta. ido, lo sigo Aquí, en Vayan, Instagram, porque pero nunca he además te ido. puedes echar un vermut, te puedes echar un cafecito, Mm, se arma la chorcha a gusto. Pues ahí está el plan para las Sí, vacaciones. oigan, y estoy viendo aquí que en la página de la UNAM está en descuento el libro. Ah, muy Entonces bien. aprovechen. Sí, Y, y de verdad oye, que le hagan. Ujú, yo te dime, quería dime. preguntar, ¿qué cuento leíste que dije que antologaste? Que dices, no mames, ¿por qué no lo escribí yo? Que luego dices, No, pues claro que "Ah". me pasa con muchos. Y fíjate, y esto me regresa a lo que decía Juan Pablo, ¿no? Que decía, antologar es tus ideas un poco en voz de otros, ¿no? Claro. Ujú. Y es de verdad, no solo es eso, sino es eso, pero en los que escriben mejor que tú. Y eso es muy chingón. Como decir, o sea, hago la Ujú. caravana. Me pasó con varios. Mónica Ojeda Mm. yo la amo sin control. Mónica Y Ojeda es es el increíble, cuento sí. que deliberadamente cierra la antología, que es el cuento que se llama Sangre, ay, no me acuerdo ahorita. Ahorita te Pero es digo, un sí. cuento, porque además ella tiene una fuerza poética, pero es un cuento que tiene que ver todo con la sangre, con la menstruación, con el cuerpo de la mujer. Es una cosa brutal. Sangre coagulada. Mónica Sangre coagulada, gracias, Beca. Sangre O coagulada. sea, es el que les decía de Laila Martínez también, el que les decía de Luis Carlos Barragán Castro, que es de verdad un cuento. David Cronenberg,
y la película Sustancia son Bambi, comparada con este relato. Pero todos, todos, o está Cleo Mendoza, fíjense el cuento hablando de las mexicanas que están, Cleo Mendoza es una de ellas, con Horizonte de Sucesos, pero la otra es esta chica del cuento de las placentas, de las placentófagas. Ay, ese no me Ahorita mi acuerdo. mente, hablando de la edad y de la hora, Ese ya no mi me mente ya no hace sinapsis, pero es y la acabo de ver, fíjate a ella, la acabo de acuerdo. encontrármela en un evento de Almadía. Si me dices Beca para no quedar mal, Ay, es, no, es, no me acuerdo, espérame, es al espérame. final, es al Sí, sí, final del sí. índice y es el cuento Sí, que se llama Elisa Las Díaz costumbres. Castelo. Claro, Elisa Díaz Castelo, Elisa Díaz adorada, y Castelo. además es una poeta brillante que ya incursionó en la novela y en el cuento. Y este libro que se llama El libro de las costumbres rojas, lo publica Elefanta, gran editorial Sí, independiente nos gusta mucho, sí. mexicana. Pero ese cuento es un delirio que habla justamente de todo este rollo de comer la placenta y se va por un rollo y está contado también estilísticamente por coros de distintas mujeres. Ese es otro de los cuentos que yo leí y dije, wow, qué cuentazo. Y entonces hay cosas de veras que vale mucho la pena para cualquiera que quiera darse una buena zambullida en qué se está escribiendo actualmente en América Latina. De verdad hay cosas, muy interesantes. Es Laura Ortiz de Colombia también, del cuento de Aíta la muerte sobre la Ay, guerra, la sí, ese violencia es en muy Colombia, fuerte. narrado también con una cuestión muy poética. Por supuesto, María Fernanda Ampuero, ¿no? Que desde Ecuador, narradora potentísima, pero este cuento en particular que se llama Cuyos, es como Mm. su cuento. Todos estos cuentos son visceralmente realistas, pero tiene una cosa weird que entre todos los cuentos que se pueden escoger de ella, dije porque es justo de un tipo ahí extraño que tiene unos cuyos y es un cuentazo. Entonces, pues hay muchísimas cosas. Está Roberto Chuy Roganovich, un argentino que ganó el premio Clarín, con un título increíble que se llama Si sintieras bajo los pies las estructuras mayores. Acá nos da un cuento también muy interesante. Mike Wilson, desde Chile, que está escribiendo increíble y que aquí no llegan sus libros. Es Mike Wilson, que nos dio un cuento pequeñito que se llama Boy, pero si alguien puede conseguir los libros de Mike Wilson, híjole, está escribiendo potentísimamente. Luego está, digamos, hagamos el comercial, ¿no? Pues Busca Libre, que sí te manda libros desde el Cono Sur. Sí, Pues sí, sí, sí. Sí. porque de veras no está ni siquiera Polilla, que de veras hace un gran esfuerzo por traer cosas. Mike Wilson es rarísimo todo lo que escribe, con una prosa increíble. No se encuentran sus libros acá. Entonces, ahí está también Mike Wilson. Y bueno, pues un Oye, montón y más, son 25. ahorita que estamos aquí platicando, escucho la lluvia afuera y me acuerdo del cuento con el que abre la antología, el de Andrea Chapela, que bueno, ese yo ya Andrea lo había leído Chapela, en su, increíble cuento. en Almadía, ¿no? En su antología Claro. en Almadía. Pero no deja de sorprenderme porque, bueno, para los que somos acá de la CDMX, Ujú. bueno, al leerlo además ahorita en temporada de lluvia, Ah, dices, es sí. que esto sí va a pasar, la ciudad sí va a No, terminar toda es un cuento inundada bellísimo, y es un Sí, es muy cuento bonito. y bellísimo. vamos a ir a ver las cúpulas de Bellas Artes en lancha. Sí, sí te da un poco de angustia porque de pronto son estos escenarios medio de ciencia ficción, pero bueno, un poco lo que decíamos No, hace un eso, rato, ¿no? Que a veces nos hablan claro. más de la realidad y del presente de lo que a veces creemos. Es un cuento bellísimo y sin hacer spoiler, yo quise abrir con porque es un cuento que imagina una ciudad de México cubierta por las aguas, ¿no? Ujú, Ujú, Y es eso, justo, y es una historia de amor muy bonita, ujú. pero el ujú, asunto es que tienen que ir, porque la gente ya no vive en la ciudad, sino en las afueras, y obviamente, y Bellas Artes está ujú. semisumergido. Es Sí, Ujú. un sí, cuento alucinante, alucinante, o increíble. sea, había que abrir con todo, ¿no? Y entonces, Ujú, así como se abre, también había que cerrar. O claro, sea, además la verdad es que, o sea, hacer una antología es como hacer un disco, ¿sabes? Ujú. Tienes que pensar cómo conectar un cuento con otro, cómo subes, cómo bajas. Por claro. eso el cuento más potente está a la mitad. Cerca de ahí está Clio, que también, o sea, de pronto va subiendo, luego vuelves a bajar y cierras con Mónica Ojeda, ¿no? Entonces, pues sí, está muy pensado el libro, no solo en los autoras y autores, sino cómo está ordenado, los climas a los que empieza con cuentos cataclísmicos, ¿no? Sí, Ujú. El de la inundación, sí. Nora Muñiz.
que también es una jovencísima autora mexicana. Es un libro más bien sobre una sequía. El Sí. cuento de Osvaldo Hernández Trujillo, pues, sobre terremotos. Y luego de ahí nos vamos moviendo a otra cosa, ¿no? Entonces, pues eso. No, Está está muy Y buenísimo. pesado. algo, Mm. Ujú. algo como que creo que está bastante divertido, perdón, se me está yendo la idea en esta batalla de que no se te vaya, que no se te vaya, se me está yendo la idea, así que adelante, Beca, y ahorita ya me vendrá a la Ahorita mente. regresa. Pues es A que ver, te justo no es Ya son las fácil hacer 10. una antología, ¿no? Exacto, ya son las 10. Porque tienes que medirle bien, ahora sí que el agua de los camotes, de qué vas a meter y cómo lo El vas a ordenar, ritmo, ¿no? ¿no? Ujú. Oye, ¿y cómo Y es ya pasar recordé de joven promesa a escritor consagrado y que te pidan una antología? Sí. también. Antes de que se te olvide, Juan Pablo. No, ya se me olvidó de nuevo, no. No, que en tiempos de tan corta atención, básicamente de lo que estoy viviendo en este momento, el cuento es una gran herramienta para acercar la lectura a la gente en general, porque justo Claro. el hecho de que sea ágil, rápido, si te atrapa desde las primeras palabras, que eso es la magia de la literatura, Ujú. eh, te va a hacer terminar el cuento y el cuento te va a hacer terminar el siguiente y el siguiente. Entonces creo que es un buen momento para el cuento si lo vemos desde esa perspectiva, Claro. ¿no? Como su agilidad, su brevedad, Totalmente. pero su potencia. Totalmente. Y ahorita pienso en lo que estaba diciendo Horacio, de la joven promesa, ¿no? Al autor Que, consagrado. Autor consagrado. no, Salvador Elizondo, que fue un Sí. grandísimo el autor de Faraday, decía, pasé de joven promesa a viejo pendejo. Ya me pasó eso a mí, ya me pasó eso a mí. No, no es lo que estábamos Este, diciendo. no, pero Que hablando de terror, este librito es un terror. Sí, ¿es del Colegio Nacional o del Colegio de México la del edición? Colegio No, Nacional, el sí. Colegio Nacional. Esa edición es increíble, yo también la Ujú, tengo. Colecciono ujú, ediciones de Farabeuf, tengo ujú. varias. Y tengo una primera edición de Joaquín Mortiz, esa me Ah, costó un No, riñón, bueno. pero bueno, pues tengo Sí. otro, no pasa nada. Pero esto que decías, Juan Pablo, del cuento, que es el cuento, además, nos permite, o sea, que decías, ¿no? Es bueno para iniciar Ujú, a la lectura, ¿no? Y qué importante que la UNAM esté haciendo esta apuesta, de verdad. sí. Y yo sí creo y gracias por este espacio, porque de verdad el cuento siempre va a contracorriente del mercado, ¿no? Y entonces, pero están estos espacios, están estas resistencias, y que existe esta antología, la gente se puede dar cuenta de lo que decíamos, quién está, ujú, qué voces están, quién está haciendo lo mejor, pero también están reflejadas las preocupaciones. Y claro. los cuentos están hablándonos de cosas muy puntuales, de las preocupaciones de este momento. Y eso está muy padre que quede como registro, no solo las voces, las aproximaciones, sino cuando se mire atrás y decir, claro, en este momento estas eran las Ujú. preocupaciones de las generaciones que estaban escribiendo en ese momento, ¿no? Sí, también es importante que la UNAM y Literatura UNAM publique este tipo de compilados de cuentos, porque como estabas mencionando, el mercado no lo va a hacer, ¿no? Claro. Entonces, una universidad que no tiene fines comerciales, pues tiene que apostar por estos proyectos que son, Sí, digamos, sí. arriesgados para el mercado, Sí, ¿no? esto, poesía. Claro, Exacto, Ujú, poesía, claro. ujú, cuento, todo. ujú. Y Teatro apostar a los incluso. jóvenes, Porque ¿no? el teatro tampoco, o sea, Sí. el teatro se consume en escena, pero tampoco se vende mucho como libro, Exacto. ¿no? Ujú, sí. Claro, no se lee Ujú, el teatro cuando sí, es un gran género para leer sí. también. Ujú. Sí, yo también estoy de Tenemos acuerdo. dramaturgos en México increíbles. Sí, 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 totalmente. Y estoy de acuerdo que es importante que sí, que las universidades apuesten por este tipo de cosas. Bernardo, antes de dejarte ir a dormir, porque ya nos pasamos unos minutitos de tu hora Tu lechita y de a tu hora dormir. de dormir, Exacto. nada más quiero decir que hay muchos comentarios aquí en el chat. Muchos comparten nuestro cariño y amor por algunas de estas autoras mencionadas. Selene Cárdenas nos dice, a Mariana Enríquez no hay que leerla de noche. Nuestra queridísima Natalia No. Oljovich nos dice, los cuentos de los peligros de fumar en la cama me dieron taquicardia. Dice, iba en el metro Claro. además. Selene No, también pero nos sí hay que recomienda. leerlos de noche. Hay que Híjole, no leerlos sé, de ya no vas día, a hay que dormir. leerlos a todas horas.
pero de noche también. Sí, sí, sí. Es la experiencia más extrema. Oye, yo tengo que decirte que yo leí de Mónica Ojeda el de los chamanes eléctricos. Ahorita se me olvida el Sí, título completo. Chamanes eléctricos en la fiesta del sol. Exactamente. Yo lo leí, nos fuimos de vacaciones en medio del bosque de niebla veracruzano, en una cabañita, y a mí se me ocurre llevarme ese libro a las vacaciones. Y mira que lo leía de día, pero de pronto estaba yo ahí leyendo y pues ahí en medio del bosque, en la montaña Claro. de Veracruz, de pronto sí me sentía un poco ahí como que algo me iba a pasar, ¿no? No, bueno, es que cuando yo leí Juan Rul, Pedro Páramo hace, no sé, 30 años, estaba en Guadalajara, que es donde yo me crié, y se fue la luz, pero no podía parar, y estaba lloviendo, y con una vela yo leyendo Pedro Páramo, pues no tienes mejor escenario que ese. Exacto. Claro que da pesadillas, ¿no? Oye, y ya que tocaste el tema de Mónica Ojeda, también a todo el auditorio, por supuesto, novela de los chamanes eléctricos está increíble, pero las novelas que tiene, que es Nefando y Mandíbula, o sea, Ujú, anteriores, ujú. brutales. En particular recomiendo Mandíbula, que la están haciendo serie de Ah, televisión mira, además, pero Mandíbula es una cosa sí. brutal, poética, toda el tema de la iniciación el paso de la adolescencia a la Mm. madurez con mujeres estudiantes que secuestran a una maestra. Es un alucine, Ah, pero wow. también con unas teorías literarias, referencias a Poe. O sea, Mónica Ojeda es también, digo, yo Fíjate que soy yo solo he así leído el su de fan. chamanes, pero me quedé con ganas de más. Y esos Chamanes los es tiene. light, ¿eh? Es Ah, light. sí. O sea, light es buenísimo, pero es light comparado con la brutalidad de los libros. Qué bueno que no te llevaste esos a tu vacación, porque ese sí te deja, eso sí está heavy. Esos los tiene Almadía, ¿no? Me parece. Almadía tiene Nefando Ujú. y Mandíbula está en Candaya. Ok. Justamente lo acabo de ver en Polilla, porque Ah, vengo de ahí, como les decía, y me tomé un cafecito muy bien. antes de venir para acá. Y tienen varios ejemplares de Mandíbula. Es una lectura de verdad, o sea, que no olvidas. O sea, eres una persona antes de leerlo, terminas siendo otra. Wow. Al terminarlo, eso es lo que debería aspirar todo libro, ¿no? Ujú. Que, Sí. que, que de verdad eres otra persona cuando lo terminas. No todos los libros consiguen eso. Mandíbula sí. Órale. Oye, pues qué Y buena por supuesto la recomendación. antología Solo Cuento. Claro, Sí, por por supuesto. supuesto, esta Bueno, antología. pero de autoras de solo cuento, fíjate, aquí también Selene Cárdenas nos recomienda Mugre Rosa de Fernanda Trías. Uf, Yo Mugre solo he Rosa, leído La increíble. Azotea, pero La Azotea me dejó muy sacudida, la verdad. No, Y Mugre brutal, Rosa ahí de lo lo tengo, pero mejor. no lo he leído. Mugre Rosa, increíble, se consigue fácilmente. Ujú, Y no, Fernanda Trías también de lo mejor, desde Uruguay ella, ujú. aunque vive en Colombia, vive en Bogotá, pero de lo mejor que se está haciendo. Increíble Fernanda y además ella como persona, increíble. Vino a México a una residencia hace poco y Ah, se mira. obsesionó con un gato. Ella estaba en Coyoacán y Ah, en Órale. el callejoncito había un gato abandonado y no paró hasta que le encontró un hogar. Fíjense qué persona es ella. ah, wow. Mira. Ah, wow. Increíble, Pues increíble ya me Fernanda cayó Trías como mejor. escritora y como persona. Sí. Oye, y nos preguntan si ya está a la venta, si estará en librerías, Está a la venta, Ah, en está a la todos venta. lados, No, ¿no? esto En Libros UNAM. es importante porque obviamente no está en, en las librerías más comerciales, ¿no? No, pero Porque la está en UNAM no línea y distribuye así, está, pero ¿no? está en línea, Ujú. está también en las librerías que tiene la UNAM. Hay una en la Roma, por cierto, que está al lado del Covadonga. Se pueden ir a echar su cervecita al ah, Covadonga. sí. No Y al sabía. lado, al En la lado Ah, Casa hay una Universitaria del librería. Libro, ¿no? en la Cazul. Exactamente, Cazul, eso, Ujú. ahí, y hay, bueno, en fin, obviamente en CU, etcétera, pero sí es un libro que hay que rastrearlo porque no está en todos lados, pero está en línea, y que le hagan mucho de voz en voz, de boca en boca, que es la mejor publicidad. Si el cuento va a contracorriente, también las publicaciones de la UNAM, porque evidentemente no es no es comercial, pues, ¿no? Claro, sí. Entonces, pero bueno, Sí, eso mero. y en agosto se viene la feria del libro universitario de la UNAM. Entonces ese Mm, puede ser un buen lugar para que lo vayan a buscar quienes estén en la Ciudad de Claro, México. Ujú, claro, por ujú. supuesto.
Sí, porque como les decía, está en la página, está en 196 ahorita. No con es descuento, nada, o sea, no es nada. aprovechen. Además, la edición está bien Además bonita. tiene casi 300 páginas. Y está Vean qué bien bonita bonita. Está bien edición. bonita la La edición. edición es bien bonita, la verdad. Y mira, la edición la cuidó Carmín Estrada, que yo que he estado en muchos proyectos, no solo de mis libros, de catálogos, etcétera, nunca había tenido una correctora, un cuidado de la edición tan de veras, así de que me decía unas cosas que yo, a mí, porque obviamente yo revisé el libro antes, ¿no? Y yo decía, ay, wow, o sea, increíble, o sea, la edición está cuidada, increíble. Ah, pues qué bueno saberlo. No, sí es un libro que vale mucho la pena. Vayan ahorita al sitio de Libros UNAM. Ya les puso Horacio los El enlace. enlaces en los chats de Instagram, de Facebook, de YouTube. No tienen excusa. Y pues si van a estar en la Ciudad de México, recuerden que la Feria del Libro Universitario se viene en agosto. No recuerdo las fechas exactas, pero siempre es en agosto. Lo pueden conseguir ahí. Y pues en todas las ferias que se hagan de aquí en adelante, como Se Guadalajara, mueve mucho en etcétera. ferias, Sí, se mueve exacto. mucho en esta colección en general, digo, y pueden buscar los números anteriores además, porque Ujú, es ujú, colección, También. es colección, exacto. claro. Ujú. Pues muchísimas gracias, mi querido Bernardo. Ojalá nos veamos No, más seguido. al contrario, Beca, Horacio, Juan Pablo, soy fan de ustedes Muchas Muchas gracias. gracias. y digan rana y yo brinco y regreso feliz acá. Órale, Perfecto. pues te Conste. esperamos. Te mandamos un abrazote. Hasta pronto, bye. 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 Bye.